Listo. Ahora sí. Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, Buenos días, profe. buenos días. Ya estamos 32. Qué bien, qué bien, qué bien. Estábamos comentando, chicos, que pues la organización del horario nos permite una materia por día. Informática nos corresponde los días miércoles y para octavo la reunión siempre va a ser de 9 a 10 de la mañana. ¿Listo? Para que tengamos eso claro. Como las reuniones van a ser cada 15 días, nuestra siguiente reunión es el jueves 24 de febrero. ¿Sí? Hoy vamos a como a colocar las pautas del trabajo que vamos a hacer en estos 15 días. Es un trabajo muy sencillo, es más un trabajo de consulta para que empecemos a meternos en el tema que nos corresponde en octavo. Y pues la idea es, hoy dejamos como la guía explicada. Cuando terminemos ya con esta jornada, yo les publico los videos, el video de la clase, les publico la guía, les publico la tarea, para que ustedes sepan qué tienen que hacer y hasta cuándo tienen plazo. ¿Listo? Y así pues nos quede como mucho más organizado el asunto. Y dentro de 15 días, cuando nos volvamos a ver, ya nos vemos es para ver las correcciones de los trabajos que enviaron, o sea, ya los trabajos deben estar enviados, y además para poder ver pues el tema que sigue, ¿no? Entonces es importante. Si por alguna razón, ocurre que no tengamos la posibilidad de conectarnos, porque eso va a pasar, ¿cierto? Lo primero es que vamos a tratar de conectarnos lo más puntual posible, ¿listo? Es decir, que si la clase de nosotros es de 9 a 10, tratemos de conectarnos por lo menos desde faltando un cuarto, porque es que entiendo, yo lo entiendo porque me pasó ahorita con la clase de octavo y con la clase de séptimo y la de sexto, ¿sí? Que a veces la plataforma de pronto molesta, que de pronto el internet se cae, que de pronto, bueno, tantas razones, incluso que no tenemos un dispositivo que tenga la suficiente capacidad para podernos conectar, eso puede pasar, ¿cierto? Por eso debemos tratar de conectarnos desde antes de la hora, no empezar a conectarnos a las 9 de la mañana, porque puede ocurrir que perdamos 15, 20 minutos tratando de conectarnos y nos perdemos de la explicación. Entonces siempre, no importa que lleguen 10 minutos antes, 15 minutos antes, pero están ahí y se evitan de pronto esa situación de estar llegando tarde. Eso por una parte. Grabamos para los que no pueden estar, ¿cierto? Entonces colocamos, porque hay algunos que de pronto los dispositivos que tienen no los tienen en este momento a la mano, sino que hasta la noche pueden acceder a ellos o hasta el fin de semana, entonces pues se dejan las actividades grabadas pues para que tengan todos la posibilidad y el acceso a toda la información y puedan realizar sus actividades. Entonces, primera recomendación, puntualidad. ¿Listo? Segunda recomendación, aunque no he escuchado que hayan chicos nuevos en octavo, porque pues los chicos que vienen de la CDA igual tienen su... es el buen uso del chat. Recordemos que este chat no tenemos sino una horita, tenemos que aprovecharlo, tenemos que hacer preguntas. Normalmente yo estoy viendo es quiénes son los estudiantes que ingresan, etcétera, etcétera. El chat yo no lo miro en el momento, a veces lo puedo ver en el momento, pero a veces no. Entonces como todo queda grabado, pues ahí están las informaciones. Damos un tiempo al final para preguntas, para dudas, y igual tenemos la opción de, pues para aquellas personas que llegan durante la reunión y que llegan, pues digamos, entre comillas, tarde, ¿cierto? A la reunión, si yo estoy compartiendo pantalla, no voy a poderles dar la entrada, por eso es que es importante que lleguen, porque yo no puedo ver quién me está pidiendo entrada si estoy compartiendo pantalla.
por eso es importante estar como puntualitos. Estábamos diciendo recomendaciones, entonces el buen uso del chat, el estar revisando la plataforma de modo a diario, ¿cierto? Para fijarnos que no tengamos tareas pendientes. Algunos profesores me preguntaron qué hacemos en la lista de Edmodo cuando ustedes se registran, cuando se unen a una clase, ustedes ya están registrados, cuando se unen a una clase automáticamente quedan en la lista del profesor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas personas que de pronto se les olvidó la contraseña y se volvieron a registrar, otras personas que de pronto se unieron a una clase y después se volvieron a unir y aparecen 2 y 3 veces en la lista. Entonces el profesor me pregunta, ¿puedo eliminar? Yo le digo sí. Puede que elimine a 2 y resulta que en una materia eliminaron un perfil, en otra materia eliminaron otro perfil, en otra materia y se les va a volver a ustedes un sancocho terrible. Recuerden, si se les olvida la contraseña para ingresar a Edmodo, no se vuelven a registrar, ¿cierto? ¿Qué tienen que hacer? Traten de comunicarse con su director de grupo para que él me comunique y podamos nosotros restablecer las contraseñas, pero no se me vuelvan a registrar. Se unen una sola vez a cada materia para que tengamos eso pendiente también. ¿Listo? Bueno, cerramos micrófonos. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Por favor. Cerramos micrófonos. Ya, ahora sí, pendientes del micrófono para no tener interferencias. La última recomendación antes de comenzar con nuestro tema de clase. Estamos diciendo que informática lo vamos a tener todos los miércoles, ¿cierto? Todos los miércoles no. Los miércoles cada 15 días de 9 a 10 de la mañana. En Edmodo yo les publiqué el enlace de la reunión. Por ese mismo enlace nos vamos a reunir todas las clases, ¿correcto? O sea, que no voy a enviar un enlace diferente para cada reunión, sino que ustedes ya saben, yo les informo en Edmodo, mañana tal fecha tenemos reunión de 9 a 10. Buscan el enlace y se unen con ese mismo enlace para que no tengamos como tanta congestión de enlaces y ustedes ya sepan que con ese es con el que siempre nos vamos a reunir. Entonces, ya estamos 39, eso significa que son 38 estudiantes y yo. Entonces, creo que ya tenemos suficiente quórum para poder comenzar. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y nos está creando ahí un zumbido todo feo. ¿Quién será para que me haga el favor y lo cierre? Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar con nuestro tema de este año. Voy a compartir pantalla. Ustedes ya me permiten un momento, ya les digo qué es lo que vamos a ver. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe, Ok, ya puedo ver la listo. pantalla. Bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a ver entonces en octavo en el primer periodo? ¿Listo? Lo primero es que nosotros hemos venido realizando como un proceso de revisar cuál es la utilidad y la función de la tecnología en los diferentes aspectos de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, en sexto nosotros vimos la relación de la tecnología con el cuidado y el mantenimiento del medio ambiente. Eso fue lo que vimos en sexto. En séptimo nos enfocamos hacia el lado de la tecnología y la salud. Hablamos, por ejemplo, de fármacos, hablamos de medicinas, también hablamos de la tecnología relacionada con, por ejemplo, los recursos naturales, pero desde el punto de vista de los combustibles, etcétera, etcétera. En octavo,
nos vamos a centrar en el primer periodo en todo lo que tiene que ver con procesos industriales. Es decir, vamos a hablar de la tecnología relacionado con la producción, con las industrias, con las fábricas, con la producción en grandes cantidades de cosas que se fabrican. ¿Listo? De eso vamos a hablar en este primer periodo. Entonces, ¿cuáles son los niveles de desempeño? Que ustedes también ya se los coloqué en el modo, ustedes ya los tienen ahí, sin embargo, pues vamos a hacer un recorderis. ¿Cuáles son esos niveles de desempeño que vamos a ver en octavo? Entonces, el primero es indago, o el que vamos a ver en este momento, indago cómo utilizamos los elementos químicos y los microorganismos en el desarrollo de procesos industriales. Entonces, nuestro tema principal es ese, tecnología y procesos industriales. De eso vamos a hablar en este periodo. Vamos en este momento a compartir, a ver, un momentico, vamos a compartir un video. Ustedes me dicen si lo escuchan bien. A ver, vuelvo y les digo, cuando se comparte pantalla, se pueden presentar algunas dificultades, entonces es importante que tengamos presente eso para que no vayamos a, me dicen, mejor dicho, para que me digan si escuchan o no el video. A ver, permítanme un momento porque es que está molestando. Tenemos que compartir el audio o si no, no nos deja escuchar. Entonces vamos a escritorio. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. No, señora. Señora. Bueno, entonces vamos a ampliar la pantalla y me dicen si escuchan el video, ¿listo? Pero, ¿cómo se fabrica a escala industrial? Sí, profe, sí se escucha. Bueno, entonces préstenle atención al video, por favor. Como todos los quesos, Esto, profesor, un poquito el volumen al video, por favor. Ok. Profe, a mí no me deja ver la pantalla. Profe, no me deja ver la pantalla, la estoy viendo a usted. Profe, no se escucha nada del video. No se escucha nada, profe. Profe, no se escucha nada. A ver, ¿no lo están escuchando? No, No. señora. No, Profe, señora. no, profe, al principio. No, ¿Ninguno? profe. Ninguno está Entonces, en espere, silencio. No probé ninguno. Y es que le subió volumen. ya, espérenme en un momento, miramos a ver qué fue lo que pasó, porque al comenzar sí lo estaban escuchando. Sí, señora. Sí, pero muy bajo. A ver, miremos otra vez. Lo volvemos a compartir. A ver. de grasa y proteínas. En este laboratorio ¿Ahora sí? ambulante se realizan pruebas. Sí, señora. Imponiendo. Profe, no me deja ver. Estos tubos de ensayo contienen muestras de leche que se someterán a análisis microbiológicos. En este depósito de 25.000 litros de capacidad, producen la leche y otros ingredientes esenciales para hacer mozzarella, como la enzima de cuajo que corta la leche. Esta mezcla se debe revolver bien y calentar durante 30 minutos. Los agitadores se usan para cortar el suero en pequeñas rebanadas.
La temperatura de los estanques depende del tipo de queso que se está haciendo. Cuando está listo, el suero se bombea hacia mesones para secarlo. Los sólidos y líquidos están a... El líquido que drena es un suero llamado lactosa. La lactosa se concentrará y transformará en otro subproducto lácteo. Se ha extraído casi totalmente el líquido y las partículas de queso ya están bastante secas para el inicio de la etapa siguiente. Esta gran cuchilla automática lleva las partículas de queso al paso siguiente, el vaciado. En el vaciador, el queso se corta antes de pasar a la etapa final del proceso. La mezcla es, finalmente, la mozzarella que todos conocemos y adoramos. Por último, el queso llega al molde para obtener su forma adecuada. Cada molde tiene una capacidad de 2,5 kilos. Esto es salmuera y sirve para enfriar y salar los quesos. Los quesos salen de los moldes introduciéndose en un recipiente con salmuera. De allí se llevan por transportador hacia otro recipiente donde se sumergirán durante 4 a 10 horas a una temperatura de 2 grados centígrados. La aspersión con salmuera elimina la espuma que se forma en la superficie del recipiente. Los 30.000 litros de leche que llegaron al inicio en un camión se convirtieron en 1.400 quesos solo después de 8 a 12 horas. Por último, los quesos se empacan al vacío y quedan listos para su embarque. ¿Listo? Sí, profe. ¿Sí lo pudieron escuchar? Sí, Sí, señora. Sí, profe. Bueno, Señora. Señora. Sí, profe. a ver. Listo, entonces, vamos a mirar qué características tiene este proceso. ¿No? Estamos hablando aquí de un proceso industrial, ¿cierto? Así como se fabrica este caso. Esperen un momento. Ya. Comenzó otro video. Bueno, entonces estamos hablando de procesos industriales, ¿cierto? Estamos hablando de el proceso que se realiza para cambiar una materia prima en otro producto. Eso es un proceso industrial. ¿Listo? Bueno, en este video que vimos específicamente es el proceso industrial para la producción ¿de qué? ¿Qué se está produciendo? Queso Del queso mozzarella específicamente. Listo. ¿Cuál es la materia prima que se utilizó para poder fabricar ese queso? Leche. Leche, listo. Leche. Ahí nos decían, Leche. en un tanque llegaron 30.000 litros de leche, ¿listo? Y esa materia prima se transformó en quesos, ¿cierto? Se transformó en quesos. ¿Qué se hizo para que esa materia prima, que es la leche, se convirtiera en queso? La revolvieron, la secaron, la bombearon, la cortaron, la humectaron y luego la empacaron. Bueno, le hicieron una cantidad de procesos, ¿cierto? Le hicieron una cantidad de procesos a esa leche hasta llegar a un producto final que es el queso. ¿Sí o no?
Eso es básicamente el proceso industrial. Cuando hablamos de procesos industriales, estamos hablando de todos los procesos, de todos los pasos que hay que seguir, ¿cierto? Para transformar una materia prima en un producto final. Eso es un proceso industrial, es decir, el propósito es transformar, es cambiar una materia prima para crear, ¿cierto?, un producto que satisfaga las necesidades de las personas. Eso es básicamente un proceso industrial. Se hace a grandes proporciones, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el campo, una señora puede llegar allá en su finquita, ordeñar una vaquita, sacar una jarradita de leche y convertir esa jarradita de leche en queso. Eso lo puede hacer. O convertirlo en mantequilla. Pero eso no es un proceso industrial. ¿Qué es lo que hace que esa materia prima se convierta en un proceso, en un producto final, ¿cierto? En una fábrica. ¿Qué utiliza o qué se utiliza para que eso, en esos procesos? Máquinas. Máquinas, exactamente. Se utiliza una gran cantidad de máquinas industriales y que no son máquinas pequeñas. Entonces nosotros podemos encontrar fábricas de carros, fábricas de zapatos, fábricas de medias, fábricas de ropa, fábricas de cualquier cantidad de productos, ¿cierto? En los que se repite lo mismo. Una serie de procesos donde ingresa una materia prima, se procesa a través de una serie de máquinas y se obtiene un producto final, ¿cierto? Eso es el proceso industrial. Entonces voy a volverme una mano, Dana Sofía. Señora. Profe, es que hace rato están poniendo en el chat que hay un niño que no puede entrar. Listo, gracias. Tenemos que esperar porque en este momento yo no, o sea, yo al que veo acá que estoy admitiendo, por eso cambio nuevamente esta pantalla, estoy admitiendo a los que van llegando. Ya si tenemos problemas técnicos para unirse a la reunión, si ya es muy complicado. Yo estoy aquí tratando de unir a los que van llegando, ¿listo? Entonces ya en este momento, por ejemplo, ya estamos 42. Entonces, pues ahí vamos llegando y vamos. Acuérdense que es que cuando comparto pantalla no puedo ver quiénes están solicitando ingreso. Voy a compartir pantalla nuevamente y vamos a mirar el siguiente esquema. Vamos a bajarlo aquí, vamos a esperar que no se me bloquee. Miremos este esquema que está acá. Espero que se me fue. Este esquema. ¿Sí lo están viendo ahí? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Vamos a tratar de leer, ¿listo? Este esquema. Este esquema nos resume de una forma muy práctica, muy sencilla, cuáles son esos tipos de industria, ¿cierto? Que según la tecnología que estén manejando, pues realizan diferentes tipos de productos. Entonces, por ejemplo, se distinguen 3 tipos de industrias. Las industrias básicas, las industrias de bienes y de equipos y las industrias de bienes de consumo. ¿Cuáles son las industrias básicas? Son las industrias que se encargan de fabricar, ¿cierto?, lo que todas las demás necesitan, ¿cierto? Entonces son las industrias que fabrican, por ejemplo, plásticos, que fabrican acero, que fabrican metales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en una fábrica de gaseosas, ¿cierto? En una industria de producción de gaseosas necesitan el plástico para poder empacar la gaseosa. Entonces tiene que haber unas industrias básicas que se encargan de fabricar esos elementos que necesitan todas las demás industrias. Ahora, hay otras industrias que son las industrias de bienes de equipo, es decir, son las que se encargan de fabricar las máquinas, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos materiales en las industrias básicas, materiales que utilizan las demás y otras industrias que se encargan de crear y de fabricar las máquinas que se necesitan para todo lo demás. Y la última, que es la que, digámoslo así, nos afecta directamente a nosotros, porque es la que realiza, es la que saca los productos que nosotros consumimos, son las industrias de bienes de consumo. Entonces hay fábricas, por ejemplo, de tejidos, las que se encargan de hacer las telas, las que se encargan de hacer los vestidos, las que se encargan de hacer las lanas, ¿cierto?
son las que fabrican ese tipo de productos, las que se encargan de la producción de muebles, transformar la materia prima que es la madera, ¿cierto?, desde los árboles y convertirla en muebles. Las industrias de calzado, por ejemplo, ¿cierto?, el cuero a zapatos, con las de bebidas, todas esas fábricas de jugos, de gaseosas, de todas las que tienen que ver con lácteos, yogures, por ejemplo, las industrias de alimentación, ¿cierto? Todas esas fábricas de papas fritas, todo eso de paquetes, todo lo de café, chocolate, todo ese tipo de industrias que se encargan de todo lo de alimentos, de electrodomésticos, es decir, todos los bienes de consumo, que es lo que nosotros vamos y compramos en los supermercados y en los almacenes. Todo eso es producto de las industrias de bienes de consumo. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿De qué es lo que estamos hablando en este periodo? Sí, señora. Sí, señora. Que todas estas industrias se unen unas con otras, ¿cierto? ¿Quién dijo, profe? Yo estoy compartiendo pantalla y no veo. Por ejemplo, cuando, digamos, en el caso del queso, una materia prima sería la leche de la vaca, pero entonces esa sería una industria, la vaca sería una industria o como, pues algo así, porque digamos, la leche la sacan de la vaca, no de una industria. No, en este caso el insumo es la leche. Habrá otra industria, ¿cierto?, que es la que se encarga, por ejemplo, de tener los hatos y de poder extraer la leche de las vacas y empacarla y llevarla a las fábricas de queso, por ejemplo. Igual que, por ejemplo, los huevos de las gallinas, ¿cierto? Habrá una industria que son los galpones de las gallinas, donde allá tienen un montonón de miles de gallinas que ponen huevos, personas que recogen, incluso hay galpones donde ya no recogen los huevos con las personas, sino máquinas que van recogiendo los huevos, los van empaquetando y luego los van llevando a otro tipo de industrias, por ejemplo, alimenticias, para la producción de, por ejemplo, de pan, ¿sí? Entonces son unas industrias básicas, otras de bienes y otras de consumo, y las tres están relacionadas, es decir, unas con otras están relacionadas para poder realizar todo el proceso que implica cambiar esas materias primas en productos finales. Bueno, son un equipo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, señora. No, señora. Bueno, entonces No, señora. sigamos aquí. Entonces, vamos a mirar ahora, o más bien, cuando estábamos mirando el video de la producción de queso, aclaremos otra cosita acá antes de pasar al tema que sigue. Hablamos cuando hablamos del queso, hablamos también de la señora campesina que allá en su finquita ordeña la vaca y produce el queso para su casa, únicamente allá para el consumo de la casa. Eso ya no es producción industrial. Pensemos en el tejido, por ejemplo, ¿cierto? Una abuelita le encanta tejer y entonces ella tiene sus agujitas, tiene su lana y no hace sino tejerle medias y tejerle saquitos a sus nietos. Entonces ella teje y puede, por ejemplo, durar una semana tejiendo un saco, ¿cierto? Y ella hizo su saquito, pero si yo voy a mirar ese saco en una fábrica, en esa misma semana pueden sacar miles de sacos. Esa es la diferencia entre la producción artesanal, ¿cierto?, lo que se hace en la casa, y la producción industrial. Es la gran cantidad o la gran escala en la que se produce esos bienes a nivel de industria, ¿cierto? En la casa no se puede hacer una producción tan grande en masa porque no se puede, no están los recursos, no están las máquinas, no están los procesos, es mucho más artesanal. Entonces sigamos. ¿Cuál es la actividad número 1? ¿Cierto? Aquí ya empezamos a hablar de tareas. Entonces, la actividad número 1 es muy sencilla. Esta tarea yo no la he subido a Edmodo, apenas termine las clases de hoy, subo las tareas para que ustedes ya las comiencen a desarrollar. ¿Cuál es la primera tarea? Ustedes ingresan, botón abrir, ubican el botón crear, en crear ubican respuesta de texto, y en esa respuesta de texto, para los que no recuerdan cómo se hace, ahí hay un video que les puse en Edmodo para recordar cómo se suben las tareas, por si acaso. Hay una pregunta. ¿Qué es un proceso industrial
Usted ya puede ir tomando nota ya y puede ir tomando nota también de lo posible que usted puede colocar en la respuesta. ¿Qué es un proceso industrial y en qué se diferencia de un proceso artesanal o casero? Lo estábamos diciendo ahorita, ¿cierto? Entonces, usted va a poner esa pregunta y la va a responder en ese cuadrito de texto del botón crear en su tarea. Entonces, ¿qué es un proceso industrial y en qué se diferencia de un proceso artesanal o casero? Por favor, pueden leer. O sea, usted puede ir y buscar qué es un proceso industrial, ¿cierto? Lo que no está bien es que me copie y me pegue. Entonces, eso es lo primero que vamos a tener en cuenta, ¿cierto? Que es su respuesta. Entonces, busca, lee, analiza, hace la respuesta y la pone en el modo. Esa es la actividad número 1. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señora. Bueno. Entonces, una pregunta. Señor, dígame. ¿Uno puede hacer eso en el cuaderno? Claro, si no tiene la posibilidad de estar en el modo, entonces ya saben que lo que tienen que hacer es, habrán algunas personas que solicitaron a los directores de grupo que sus trabajos se los enviaran por WhatsApp. Esas personas pues ya saben cuál es el procedimiento, tomar las fotos de sus actividades y enviarlas, pero eso es únicamente las personas que están registradas que solicitaron esto. El resto todo el mundo envía por el modo, sea a través del celular, sea a través del computador. Mi pregunta es que si podemos hacer esta actividad en el cuaderno. Claro que sí, la pueden hacer en el cuaderno, pero para enviarla, ¿cómo me la va a enviar? Igual, o sea, pueden tener... Pues por el modo, digamos. ¿Enviar la foto? Sí, por el modo. Sí, pero es que si tiene Edmodo, ¿qué necesidad tiene de enviar una foto? Sencillamente abre el botón crear en la tarea y pone la respuesta ahí. Habrán otras cosas que sí tienen que enviarse con foto, pero si tiene Edmodo y puede ingresar Edmodo, pues envíe la tarea como se está pidiendo a través del botón crear. El cuaderno le puede servir, espero, para tomar notas en este momento. ¿Listo? Bueno. Vamos con la siguiente parte de la actividad. Cuando hablamos de procesos industriales dijimos que hay unas materias primas, ¿cierto? ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. A veces hay mucho silencio y me asusta. Bueno, entonces tenemos una serie de materias primas. En el queso la materia prima es la leche, en los zapatos la materia prima es el cuero, ¿cierto? En la producción de sacos, por ejemplo, la materia prima es la lana. Entonces, hay una serie de materias primas que a través de esas máquinas se modifican, se transforman para el producto final. Pero, además de esas materias primas, muchas de las industrias utilizan, ¿cierto?, unos elementos que se llaman elementos químicos, que ustedes ya han visto en biología, ¿cierto? Utilizan unos elementos químicos y utilizan unos microorganismos que permiten y que facilitan la transformación de esas materias primas, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la producción de quesos nos hablaban que a la leche le echaban un elemento que se llama cuajo y que ese cuajo permitía que la leche se comenzara como a compactar y se pusiera sólida para poder hacer el queso. Entonces de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de cuáles son esos elementos químicos que se utilizan en la producción industrial, ¿cierto? Y de cuáles son esos microorganismos que se utilizan en la producción industrial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Entonces aquí viene la actividad número 2. Yo les voy a poner a ustedes esta tabla, ¿listo? Esta tabla se las voy a poner en el modo, de tal manera que usted no tenga que hacer la tabla, solamente la descarga y la completa. ¿Listo? ¿Qué es lo que usted va a hacer en esta tabla? Usted va a buscar en internet elementos químicos en la producción industrial. Entonces va a buscar qué elementos químicos se utilizan en las fábricas, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer con esa información? Me la va a poner en esta tabla. ¿Cómo la va a colocar? Va a colocar en la primera columna el nombre, yo les coloqué aquí un ejemplo, el nombre del elemento químico que usted consultó. ¿Listo? Pueden encontrar, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, helio, bueno,
hay una cantidad, hierro, bueno, van a encontrar una cantidad de elementos químicos que se utilizan en la producción industrial. ¿Qué van a colocar en la segunda columna? En la segunda columna van a colocar toda la nomenclatura química de ese elemento. Entonces, ¿cuál es su símbolo y cuál es su número atómico? Lo van a colocar, eso también lo encuentran ustedes en internet y en la tabla periódica de los elementos además. Y la última columna es la que más énfasis le vamos a colocar, porque pues esto es lo más sencillo, ¿cierto? Colocar el nombre del elemento y colocar esa nomenclatura química del elemento. ¿Qué van a colocar en la tercera columna? En la tercera columna van a colocar cuál es el uso industrial que se le da a ese elemento químico. ¿Listo? Por ejemplo, el oxígeno, su símbolo es la O, el número atómico es 8. ¿Qué uso industrial se le da al oxígeno? Mire, para todo lo que se utiliza el oxígeno, se utiliza para el tratamiento de aguas residuales, se utiliza en la acuicultura, es decir, en el manejo limpio de las aguas. Aplicaciones medicinales, se utiliza para el aire respirable enriquecido, es decir, para los respiradores. En la producción de ozono para la desinfección del agua, para el almacenamiento de alimentos, para el proceso de oxidación industrial, para el blanqueo de la ropa, por ejemplo. En la fabricación de vidrio para aumentar la temperatura de los hornos. Todo esto es producción industrial, es el uso industrial que se le da al oxígeno. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la segunda actividad? ¿Sí? ¿Listo? La segunda actividad es completar la tabla. Usted busca cuáles son esos elementos químicos que se utilizan en la producción industrial. En cada una de estas celdas me coloca acá el nombre del elemento, me coloca aquí el símbolo de ese elemento y me coloca aquí en qué industria se utiliza. ¿Estamos claros qué es eso? Hasta que me completen la tabla, son 10 elementos químicos que van a consultar. Hay muchísimos, el oro, la plata, bueno, hay una tabla periódica con más de 100 elementos y muchos de esos elementos se utilizan en producción industrial. ¿Preguntas? No, señora. ¿Claro qué es lo que tenemos que hacer en esta tablita? Sí. ¿Profe? Sí, señora. Nosotros tenemos que poner el nombre del elemento. Sí, claro. Sí, porque si no, no Entonces vamos a podemos saber. agarrar cualquier componente químico, Sí, cualquier buscan, nombre. sí, pero no es cualquiera, buscan elementos químicos en la producción industrial, búsquenlo así y ahí van a encontrar muchísima información. Elementos químicos en la producción industrial. Leen y escogen los elementos químicos, los que más les llame la atención y los van colocando aquí, colocan su símbolo y colocan en qué proceso industrial se utiliza. Profe, yo entendí todo menos cómo enviar la tarea. Ya ahorita miramos, no se preocupen. Pues, ¿cómo así? O sea, eso sí me preocupa. A ver, adjuntamos el documento. Descargamos la tabla, la llenamos y luego adjuntamos el documento. Lo enviamos, igual como hemos hecho todo el tiempo. Mira cómo yo lo hago, mira. Yo imprimo las guías, las realizo y pongo a adjuntar archivo a mi ordenador y después pongo ahí y lo envío. Así, tal cual, como me está diciendo. Tal cual. Sí. Bueno, listo. Esa es la tabla de los elementos químicos. Y luego bajamos y pasamos a la actividad 3. Eso parece largo, pero es muy corto. O sea, si usted se pone con juicio hoy y mañana, digámoslo así, y ya la tarea la tiene lista. Ya se puede dedicar a otra cosa. Y viene la actividad número 3. En esta ocasión vamos a hablar de los microorganismos y producción industrial. ¿Listo? Los microorganismos, estamos hablando ya de seres, ¿cierto?, que tienen algún tipo de vida. Entonces estamos hablando de virus, estamos hablando de bacterias, estamos hablando de hongos y estamos hablando de levaduras. ¿Listo? Por ejemplo, la levadura se utiliza, ¿cierto? Vamos a decir aquí qué es una levadura y cuál es su uso industrial. Las levaduras se utilizan, por ejemplo, en la producción de pan, ¿cierto? Entonces, producción industrial. Usted va a buscar de estas 4 clases de microorganismos, porque aquí sí les coloqué, acá no coloqué los elementos químicos porque son muchísimos y usted puede seleccionar los que quiera. Pero microorganismos son 4 clases de microorganismos, ¿cierto? Los virus, las bacterias, los hongos y las levaduras. Entonces, en esta tablita, ¿qué va a hacer? Usted va a buscar qué es un virus y me pone aquí la definición de virus. ¿Listo?
Va a buscar qué es una bacteria y me pone la definición de bacteria. Va a buscar qué es un hongo y me pone la definición de hongo, y va a buscar levaduras y me pone la definición de levaduras. Tengan presente que si ustedes van a buscar información de estos tipos de microorganismos, van a encontrar muchísima. Van a encontrar clases de virus, van a encontrar clases de bacterias, van a encontrar mucho. Usted solo coloque qué es. ¿Listo? La definición, que es lo que nos interesa en este momento. Coloca la definición y va a buscar uso industrial de los virus, y me escribe aquí para qué se utilizan los virus en forma industrial. Uso industrial de las bacterias, y me va a decir en qué se utilizan las bacterias. Uso industrial de los hongos, en qué se utilizan los hongos y en qué se utilizan las levaduras. ¿Sí entendemos qué es lo que tenemos que hacer? Sí, señora, está fácil. Está fácil, está fácil, está muy fácil. Entonces, Sí, señora. haciendo recorderis. Actividad 1. Responder esta pregunta en el botón crear. ¿Qué es un proceso industrial y en qué se diferencia de un proceso artesanal o casero? Esa pregunta está muy sencilla. Segunda actividad, llenar la tabla con los elementos químicos en la producción industrial. ¿En qué industrias se utilizan los elementos químicos que ustedes van a seleccionar? Y la última actividad, vamos a decir la definición de los microorganismos, y vamos a decir en qué procesos industriales se utilizan. No sé si haya algo más que explicar con relación a esta actividad. Voy a dejar de compartir. No, señora. Bueno, entonces ahora sí, 5 minutos para preguntas, porque ahorita tengo clase con noveno. Recordé y hago el resumen. Hicimos primero... Entonces, disculpe, entonces la tarea puede enviarse... Espérame, Juan Pablo, hacemos un recorderis y luego sí damos el espacio para las preguntas. Hicimos primero un recorderis de lo que tenemos que tener presente, ¿cierto? Recorrer la plataforma de Edmodo todo el tiempo, todos los días, para poder mirar si tenemos tareas pendientes, utilizar correctamente el chat en los encuentros, tener en cuenta que no nos registramos sino una sola vez, y si tenemos dificultades con la contraseña, nos comunicamos con el director de grupo para ayudarnos a restablecer la contraseña. Y tenemos reunión cada 15 días, ¿cierto? Con el mismo enlace que ya les envié, con ese mismo enlace nos vamos a unir a todas las reuniones. ¿De qué hablamos hoy? Hablamos de proceso industrial, ¿cierto? Hablamos de que las industrias, dependiendo de lo que hace, pues tienen diferentes funciones, que el objetivo es cambiar una materia prima por un producto final, y que en esos procesos se utilizan elementos químicos y se utilizan microorganismos. Tenemos 3 actividades por entregar. Listo. La pregunta en el botón crear, y las tablitas si las pueden enviar las dos en un solo documento para que no tengan que enviar las tablas por aparte. Y las adjuntan ahí en la tarea. Bueno, ahora sí, habiendo hecho un resumen, 5 minutos para los que tengan preguntas, levantan la manito, con eso yo sé quién va a preguntar. ¿No veo manitos? Listo, Juan Pablo, ¿qué va a preguntar? Entonces la tarea se puede enviar y así es válida por Word, por el cuaderno o impresa. Sí, claro, cada uno la envía. El asunto es que la tarea se haga como debe ser, ¿cierto? O sea, que la información que se pide es la que se haga y que esté bien organizado. Ahora, si van a enviar fotos porque no tienen la posibilidad de utilizar Word, o porque no tienen la posibilidad de completar la tabla y van a enviar fotos, las fotos tienen que ser claras para que se entiendan, ¿no? Listo, Juan Pablo. Georgia, ¿qué va a preguntar? No entendí la partecita en el botón crear. Georgia, en Edmodo yo les coloqué un video que se llama cómo enviar tareas a través de Edmodo. ¿Listo? Revisa ese video y ahí está explicado lo del botón crear. Listo, sí, señor. ¿Listo? Bueno. Juan Diego, ¿qué va a preguntar? Profe, ¿cuándo será necesario prender las cámaras? Vamos a buscar alguna posibilidad de alguna actividad en la que podamos encender las cámaras, porque sí sería chévere vernos, ¿cierto? Ahorita podíamos incluso cerrar la clase encendiendo las cámaras. Pero lo que sucede es que hay 2 razones. La primera razón es técnica,
Es decir, cuando se encienden cámaras y micrófonos al mismo tiempo, se nos genera interferencia y entonces se comienza a dificultar la conexión. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no se encienden. Y la segunda razón es porque en este momento, antes de que podamos encender cámaras, todos los padres de familia deben llenar un consentimiento informado. Ese consentimiento informado lo envía a la Secretaría de Educación para que los padres autoricen que podamos grabar la imagen de los chicos. Entonces, todavía no han enviado el rector no nos ha enviado todavía el formato, tenemos que esperar y luego de que él no lo envíe, se le envía a los padres de familia para que lo firmen y ahí sí ya vamos a poder utilizar las cámaras sin ningún problema. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, entonces ahora Dana. Dana tiene una pregunta. ¿Qué me va a preguntar, Dana? Profe, una pregunta. Es que el profesor de educación física envió un archivo de un permiso, pero eso toca uno por materia o es uno para todas las materias. Es uno para todas las materias. Es posible que él haya enviado anticipado un permiso, un consentimiento informado, pues por lo que ustedes tienen que hacer videos de clase. Tienen que enviar videos, entonces es por eso. Pero es uno solo para todos, entonces el director de grupo a ustedes les va a enviar un consentimiento informado para que lo firmen los papás. ¿Listo? Bueno. Sí, señora, gracias. Bueno, veo que Juan Diego tiene la mano levantada otra vez. ¿Me va a preguntar algo? No, profe, perdón, se me olvidó. Se le va a bajar la manita. ¿Y Georgia también va a bajar la manita ya o va a preguntar otra cosa? No, ¿para cuándo toca entregar la tarea? Recuerden que en Edmodo, cuando se coloca la tarea, aparece la fecha límite. La fecha límite es el próximo encuentro, entonces es hasta el 24 de febrero. ¿Ok? Ah, listo, vale. Bueno, chicos, si tenemos más preguntas, ustedes las hacen a través de Edmodo y yo trato de responderles lo más pronto posible. En este momento ya me toca cortar porque tengo clase con Noel. Entonces, chicos, espero que haya quedado claro y que sepamos qué tenemos que hacer. Entonces, chao. Chao, profe. Chao, profe, que tengan feliz día. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Buen día. Chao, profe. Hasta luego. Chao. Bueno, profe, chao. Chao, profe.